¿qué tal amigos, amigas? Reciban todos ustedes el día de hoy, 19 de septiembre del 2024, un extenso, apacible, armonioso y sincero saludo a cada una de sus personas. Y también aquí esta servidora agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su suscripción, agradeciéndole a cada uno de ustedes siempre por sus comentarios, buenos o malos, a favor o en contra. Pero lo importante es que a través de este canal todos podamos estar enterados de las últimas cosas que están sucediendo. Algunas cosas pasan relámpago en las noticias y de pronto a unas les hacen más atención y de pronto a otras menos atención. Pero yo sé que, por ejemplo, en Caracol Televisión no van a pasar esa noticia porque no es afín con ellos. En RCN pienso que menos la van a pasar porque ni modo. En Revista Semana menos por ahí. Canal City TV tampoco. Entonces, la única parte donde la noticia no se detiene, donde se divulga todo el tiempo la verdad, es en RTBC. Hoy un espacio periodístico que gana todos los días enorme audiencia. Y hoy es el lugar más visto por los colombianos. Es el lugar más visto por los colombianos, es el lugar más creíble, en los cuales los colombianos hoy han puesto confianza en lo que dicen, lo que afirman, que no se detienen en ningún momento a pensarlo si lo van a decir o no, simplemente lo van diciendo y punto. Bien, hemos visto en últimos días que María Fernanda Cabal, senadora por el Centro Democrático, ha atacado terriblemente, con injuria, con calumnia, con el peligro de que la pida a los periodistas de este espacio periodístico, con sus comentarios gruesos, explosivos, como decir que son serviles del terrorismo, que eso a la hora del té no tiene nada que ver. La señora Cabal, lamentablemente, día por día parece que se va quedando solita porque, por ejemplo, como lo expliqué en la anterior noticia, 8 falsos militares fueron capturados y parecía que eran socios de la señora. Tenían armamento bélico, droga y dinero. 100 millones de pesos. Los atraparon con uniformes del ejército. Y en Cali, ¿qué puede pintar eso? ¿Qué podemos nosotros los colombianos podemos suponer de esa situación? Pues que simplemente son socios de la señora y si tienen armamento bélico es porque tal vez tenían intenciones muy fuertes de hacer algo muy tremendo el día de hoy. Pero gracias a Dios, el ejército colombiano, las fuerzas militares de Colombia, el general William René Salamanca, el ministro de Defensa Iván Velázquez, están todos muy atentos en su trabajo, muy concentrados, la inteligencia de ellos es abismal, están pendientes de una y otra cosa y atrapando aquí y allá. Y bueno, son nuestros héroes de la patria. Entonces, hoy sobre las 11 de la mañana se presentó el abogado, quien es el que está en este momento como apoderado del caso, de la denuncia que interpone el gerente de RTBC, Holman Morris, contra la senadora María Fernanda Cabal. Entonces, otra denuncia más que se le suma a esta señora, porque esta señora tiene más denuncias, como lo vimos hace mucho rato atrás en un video que se llamaba Cuestión Pública. Allá lo vimos que decía, sabemos lo que usted es. Entonces, otra denuncia más, que de hecho los servidores públicos y sobre todo los que están en el Congreso, ninguno, pero ninguno debería tener tacha, ninguno debería estar denunciado ante la Corte
Suprema de Justicia o ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes o ante el Consejo Nacional Electoral. Ninguno debería estar denunciado. Deberían ser personas honorables, pero nos equivocamos bastante porque allá hay más de uno que tiene denuncias bien tremendas, empezando por el señor Iván Name, denunciado, quien se ha puesto en una posición dictatorial, digámoslo así, definida y concentrada a enterrar como sea las reformas sociales. No les importa en lo absoluto el pueblo colombiano. No les importa si el pueblo entra en quiebra. No les importa si no aprueban la ley de financiamiento que es necesaria para poder pagar las deudas que tiene este país, que dejó tanto de ello el señor Iván Duque Márquez con su nefasto, terrible, pésimo gobierno. ¿Y qué decir de los anteriores? Entonces, están en una guerra total. Si no hay guerra afuera, la guerra está dentro del Congreso. Buenos del Congreso, que ya los conocemos, que los distinguimos perfectamente, que podemos enunciar sus nombres sin equivocarnos, como son Alberto Mondragón, Alejandro Campo, personajes, mujeres, bueno, hay unas que se me escapan, pero Esmeralda Hernández, bueno, Inti Asprilla, ya más conocido, Wilson Arias, David Racero, María José Pizarro, Fabián Díaz, y pueden haber otros tantos muy buenos, pero yo los enumero todos en un solo grupo para no equivocarme. Pacto histórico, y unos pocos del verde, unos pocos de los conservadores, unos pocos de los liberales, ¿sí? Pero el resto, todos en una guerra total contra el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Los conocemos con nombre: Efraín Cepeda, Iván Name, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Uribe Turbay, Miguel Abraham Polo Polo, J.P. Hernández, Katy Juvenao, David Luna. Bueno, pueden haber otros tantos, ¿no? Pero estos son como los más representativos, son como los que más resaltan, como los que más tienen una lista interminable de afirmaciones en contra del gobierno y por supuesto sus acciones también por fuera del Congreso, sobre todo las de María Fernanda Cabal, que ya detectamos que es una mercenaria de la desinformación, terrible, terrible, porque tiene dos canales, uno se llama APN Noticias, otro se llama Escuela de la Libertad, donde solo tiene como trabajo difundir todo lo que se pueda para desprestigiar el gobierno del presidente Gustavo Petro. También personas como ella, con sus tantos amigos que la rodean, que son personajes siniestros, entre ellos, ¿se acuerdan del señor Luis Felipe Valenzuela, quien amenazó de frente en redes sociales al presidente de la República diciendo que le iba a quitar la vida, que hay aquello, que lo otro, que lo llevaría a la Plaza de Bolívar, en fin? ¿Y qué decir todo lo que está pasando? Que posiblemente Vicky Dávila tiene mucho que ver ahí detrás del envenenamiento que le quieren hacer al presidente de la República, Gustavo Petro, como lo afirmó anoche, 18 de septiembre del 2024, el canal de la Señal Colombia, en el espacio que tienen, donde presentaron al pastor Sae, quien afirmó, quien confirmó lo que están intentando hacer la derecha, que me parece terrible. Si yo fuera la presidente de la República de este país y yo conociera que me van a hacer esas porquerías, yo cojo y empiezo a elaborar todos los decretos con amarres, con todo, para que se impida que los vayan a bajar por el lado de la Corte Constitucional, donde digo, primer decreto, establecer la ley de financiamiento porque es necesario para que el país, Colombia, no entre en quiebra, porque si entra en quiebra el país Colombia, ¿quiénes creen que son los primeros que van a terminar mal? Empezando que no tendrían salario. ¿Quiénes? Los del Congreso. Siguiente a eso, todos los funcionarios
que tiene el Estado colombiano. Entonces, eso es caótico, porque prácticamente los colombianos que son funcionarios del Estado, estamos hablando de funcionarios de diferentes organizaciones, estamos hablando de funcionarios de las embajadas, estamos hablando de funcionarios de los ministerios, estamos hablando de funcionarios de las cortes, del Congreso, todos ellos reciben su salario desde el Ministerio de Hacienda. Entonces, el Ministerio de Hacienda diría, no hay dinero para pagarles a ellos porque primero se deben pagar las deudas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí van a trillar más, ahí sí van a salir a llorar terriblemente. Que queremos nuestros salarios, que no sé qué. Hoy nos han demostrado los señores del Congreso, esta clase de gente de la derecha, que son muy supremamente deshonestos, empezando por cabal 2 meses sin trabajar, porque esos 2 meses la señora estaba muy ocupada desinformando al país con sus noticieros tal, aquel y el otro, pero su dinerito del salario lo recibe sin falta. Por otro lado, el señor Miguel Abraham Polo Polo, con una cantidad de ausencias, no estuvo en ponencias, en ninguna de ellas se volvió el rey del ausentismo, lo pudimos apreciar, fue comprobado, evidenciado totalmente. Entonces, terrible. O sea, hay personajes así que van simplemente es como de corbata a buscar su salario, pero no van a trabajar. Pero más terrible es escuchar al señor Iván Nami a través de su micrófono decir que va a enterrar las reformas sociales de Gustavo Petro y que va a impedir que el país no tenga absolutamente nada. ¿Quién es ese señor para decir que va a enterrar las reformas sociales que el pueblo necesita? Si hoy, 19 de septiembre del 2024, son miles y miles de personas acompañando en este momento, a esta hora, sobre la 1:58 de la tarde, son miles de personas acompañando al presidente en la Plaza de Bolívar. Y ustedes pueden evidenciarlo en RTBC por todos lados, y no solamente en la Plaza de Bolívar en Bogotá, sino en otras partes del país, en Medellín, en Cali, en Boyacá, en Nariño, en Quindío, ¿en dónde? Todo el país, todo el país. Somos millones, millones de colombianos acompañando hoy al presidente Gustavo Petro, porque muchos estamos contentos y agradecidos con su gestión, porque muchos queremos que las reformas sociales salgan. Las necesitamos que la reforma a la salud salga, necesitamos que se mejore la reforma a la educación para que quede mucho más equilibrada, necesitamos la reforma agraria para que quede mucho más equilibrada, necesitamos que saneen por completo toda esa reforma a la justicia porque está terrible ver cómo hoy, y yo lo digo desde mi escenario, cómo hoy las cortes están infestadas de corrupción. ¿Cómo ver hoy que el CNE no es la entidad que pareciera ser, sino una entidad que está solamente llena de gente del uribismo y que los principales magistrados ocupados mirando a ver cómo derrocan al presidente de la República, el primer presidente progresista en la historia de Colombia en más de 200 años, el primero? Entonces, esa corte, la Corte Suprema de Justicia, en poder del señor Gerson Chaverra, avalando, por ejemplo, lo que no se puede admitir y que los colombianos lo sepan. ¿Cómo es posible que la Corte Suprema de Justicia ponga como personaje candidato para la Procuraduría General en la terna a un señor cuestionado terriblemente porque ha sido partícipe del paramilitarismo? Tiene un historial bastante fuerte el señor Germán Barón Cotrino, que no se puede por ningún lugar tapar.
y es ficha del señor Vargas Lleras. Y por el otro lado, el señor Vargas Lleras pone otro señor que es el señor Luis Felipe Henao, que fue amigo de Ñeñe Hernández, narcotraficante, quien financió la campaña de Iván Duque. Y también está ahí, representativo. O sea, dos personajes terribles para asumir el puesto de Procurador General de la Nación. Entonces, uno por el lado de la Corte Suprema, ya con eso mostró completamente su cobre. Y por el otro lado, el señor Germán Vargas Lleras. Entonces, tristemente, nuestro presidente también le tocó tirarse a la arena a poner como candidato para la presidencia, candidato para la Procuraduría General de la Nación al señor Gregorio Lach. No es cualquier persona, no es una persona que diga uno es buena, no, según lo que he escuchado, no es lo mejor. Pero esperar que suceda con todo eso. Pero sí es muy tremendo encontrar que la Corte Suprema de Justicia, ese ente que uno siempre espera que la gente sea honorable, que con honor ejerzan su profesión como abogados, como jueces, como juristas, como penalistas, como lo que son, para brindar un apoyo al pueblo colombiano, no están en esa función, sino siempre mirar a ver cómo defienden a los maleantes, cómo defienden a personas que tienen cuestionamientos muy altísimos, muy supremamente altos. Entonces nos deja mucho para pensar que la justicia en Colombia debe tener una reforma muy supremamente una reforma que defina y arregle todos estos vacíos, todos estos problemas que se están viendo, porque nos damos cuenta que hay personas que supuestamente dicen ser abogados, pero la verdad solamente tienen el cargo por el diploma abogado, pero no ejercen, no lo son, no tienen esa fuerza, ese empoderamiento como abogados. Entonces yo confío más en abogados como Miguel Ángel de Río, Santiago Tras Palacios, Angélica Monsalve Gaviria, para mí, y Luis Enrique y Montealegre, Luis Eduardo Montealegre, para mí son excelentes abogados. Confío mucho más en la acción de ellos, porque por lo menos sé que son personas que están en la línea, pero otras personas que los conocemos no me convencen, pero ni un poquito. Bueno, entonces les contaba, la RTBC toma acciones legales para proteger a sus periodistas y colaboradores ante campañas sistemáticas de desinformación. Esto sucede hoy, 19 de septiembre del 2024. Entonces, el señor Luis Eduardo Montealegre y Holman Morris hoy se acercan para instaurar una denuncia contra la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático. Y la nota dice así: debido a los constantes señalamientos de la senadora María Fernanda Cabal en contra de RTBC, Sistema de Medios Públicos, y de su gerente Holman Morris, hoy la entidad presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia. Óiganlo bien, Corte Suprema de Justicia. Denuncia para esta señora, argumentando los siguientes delitos establecidos en el Código Penal: injuria de carácter continuado y agravado, de acuerdo a los artículos 220 y 223, injuria indirecta, artículo 222, y calumnia, artículo 221, que son bastante graves porque pone en riesgo, en peligro, la vida a muchos periodistas de RTBC a que en las manifestaciones, cuando ellos vayan a hacer su trabajo, los pueden agredir. A pesar de que ya se firmó la directriz 0001 por la Fiscalía General de la Nación, aún así persiste el peligro de que la gente, al no tener conocimiento de eso, o los mismos policías al no tener conocimiento de eso, pueden
a grabar a estos personajes del periodismo de RTBC, porque como ellos tienen sus logos, ¿no es cierto? Entonces apenas ven uno de RTBC, entonces atacarlo. ¿Por qué? Porque la señora María Fernanda Cabal ha mandado la orden de ataque. Entonces no es justo y es peligroso. Se pueden de esta manera perder vidas. Entonces, ante estas situaciones, para que estas cosas no pasen y no se alarguen, no se dilaten, se le pone un freno total a la señora María Fernanda Cabal ante la Corte Suprema de Justicia. Ahora vamos a mirar la acción de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué acciones irá a tomar con esta señora? ¿Será que sí la va a juzgar o la pasa a derecha? ¿O será así como ha pasado con otras cosas que se han denunciado a otros personajes que han pasado como la brocha? Derecho, ni para acá y ni para allá. Entonces es muy tenaz. Es mi perrito el que está ladrando. Entonces decimos lo siguiente. Entre comillas, María Fernanda Cabal ha atentado contra la libertad de prensa y ha lanzado expresiones injuriosas al querer vincular al ejercicio legítimo del periodismo, la libertad de comunicación, la defensa de la paz, la defensa de los sectores sociales como uno de los contenidos importantes e institucionales de RTBC y los ha querido ver como un favorecimiento al terrorismo, cierra comillas, afirmó el abogado exfiscal general de la Nación, Luis Eduardo Montealegre, a quien RTBC le otorgó el poder para representar a la entidad en este caso. Entonces, este punto acá es crucial y es importante. La señora María Fernanda Cabal la hemos observado a través de Noticias 1 en sus diferentes presentaciones, por debajo de cuerda, por allá, camuflados, clandestinados, haciendo la fuerza de que el presidente Petro no va a cumplir sus 4 años de mandato y que ya en este momento tiene que todo eso cortarse. La señora es como si quisiera mostrar que ella es la poderosa y que a ella no se le puede tocar. Se quiere mostrar como un Uribe versión 2.0, en donde la señora puede decir que ciertas personas que decimos la verdad somos terroristas, somos guerrilleros, somos lo peor, cuando la señora es peor que todo eso que acabo de mencionar. Y aún así, la señora está diciendo cosas tremendas. Aparte de eso, la señora parece que tuviera también como internamente un ejército de fulanos que también están al margen de la ley, porque por ahí, como lo dije hace un momento al principio de este video, 8 militares falsos fueron capturados y uno puede pensar de dónde vienen esos 8 falsos militares, de dónde vienen, y con prendas militares, quién se las otorgó, quién le dio esas prendas militares, porque es que las prendas militares no las coge así nomás la guerrilla, no las coge el clan del Golfo, ni el ELN, así nomás alguien de este otro lado se las tuvo que haber entregado, alguien puede ser enviado por estos políticos corruptos, se las tuvo que haber entregado para hacer lo que tenían de intención hacer. Pero no lo pudieron hacer porque nuestros héroes de la patria lo impidieron. Y eso es muy bueno y eso es para aplaudir. Ahora bien, Radio Nacional en Colombia dice: Colombia al aire, RTBC denunció penalmente a la senadora María Fernanda Cabal por su campaña de estigmatización y señalamientos irresponsables en contra del sistema de medios públicos y sus emisoras de paz. Ahí tenemos la fotografía. RTBC interpone acciones legales contra la senadora María Fernanda Cabal. Este jueves 19 de septiembre se interpuso oficialmente una denuncia penal a la senadora María Fernanda Cabal por señalamientos, y eso ante la Corte Suprema de Justicia. Estas acciones legales que hoy interpone RTBC en cabeza del gerente Holman Morris se fundamentan jurídicamente en que los periodistas son sujetos de protección especial a nivel internacional y nacional. Debido a su papel esencial en la democracia y los riesgos que enfrentan, además la libertad de expresión e información están garantizados por el artículo 20 de la Constitución y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Punto ahí aparte.
Aquí hago un gran paréntesis. La denuncia no solamente es de nivel nacional, se extiende a nivel internacional, tocando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto significa que si, por ejemplo, no ejercieran aquí en Colombia en alguna forma esta denuncia, pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y desde allá sí tendrán que hacerlo efectivo. Es decir, la señora María Fernanda Cabal se metió en donde no era. Ella pensó que hacer todas las cosas que hace no tendrían alguna repercusión, pues se equivocó porque sí las tiene, porque es supremamente grave lo que ella está haciendo. Y dice tildarse de ser candidata para este país. Esta señora, si fuera candidata presidencial para este país, lo primero que esta señora llega y hace es cerrar todos los medios de comunicación no dicen que no dicen mentiras, o sea, deja solamente latente todos los que digan mentiras, ¿no? Pero todo lo que suene a la verdad, esta señora lo cierra. Cierra todas esas comunicaciones. Terrible. Ella sí tiene la cara total y auténtica de una total dictadora. Ella sí es eso. Lo mismo que Vicky Dávila. O sea, tanto la una como la otra son altamente peligrosas para esta nación, que lleguen a alcanzar sus objetivos en lo que quieren hacer en esta vida, llegar a alcanzar su objetivo de llegar a ser algo en el gobierno. Si nomás así como senadora es un peligro, ahora imagínenlo ustedes, esa señora como presidenta de este país, no, nos revienta a más de uno, nos revienta. No lo podemos permitir, no se puede eso permitir. Entonces, me alegro mucho que finalmente dos personas como Holman Morris y Luis Eduardo Montalegre le hayan puesto el tate quieto a esta señora, porque ya era justo, ya es necesario, ya muchos de los colombianos nos cansamos de estar viendo que hace tantas cosas y no hay nadie que la pare. Entonces ya dos personajes como ellos la pararon, le dijeron aquí, quietica, porque esto no es así. O sea, la señora juega con fuego y en este momento una de sus manos se metió en la hoguera y ya se le quemó. Entonces, tremendo. En otra parte, entre comillas, nos sentimos muy ofendidas y ofendidos por estas calificaciones que se han hecho. Dicen que somos terroristas, que hacemos apología a la violencia, desconociendo todo el trabajo que se hace de manera cotidiana en los territorios, y esta campaña de estigmatización pone en riesgo la vida de nuestro equipo periodístico, cierra comillas. Eso es algo que comenta Yesenia Polanía, coordinadora de las emisoras de paz que pertenece a Radio Nacional de Colombia. RTBC Colombia dice, este es el mensaje del gerente del sistema de medios públicos, Holman Morris, en medio del contenido que se vive en el país. RTBC continuará abriendo sus micrófonos y disponiendo las cámaras en todo el país para el diálogo y la construcción de la paz. ¿Sí? Aquí tenemos unos minutos de su tiempo en esta mañana. Vamos a escucharlo. En esta mañana. Ahí ya está. La Paz, lo regresamos acá un poquito para que lo escuchemos mejor. Buenos días. Un momento de su tiempo en esta mañana. La paz no es un capricho de este gobierno, de por sí es un mandato constitucional, artículo 22 de la Constitución. El sistema de medios públicos y yo como su gerente acatamos ese mandato para decir en estos momentos difíciles por los que atraviesa La Paz, el sistema de medios públicos se pone del lado de la construcción de esa paz anhelada, a través del diálogo, del contexto, de la memoria, abriendo los micrófonos de sus radios de paz, de su Radio Nacional
de sus cámaras en todo el país para que nos entendamos entre colombianos. A la población civil de Arauca, toda mi solidaridad, y allá estaremos con las cámaras y los micrófonos de la Radio Nacional de Colombia. De Señal Colombia, atendiendo. Bueno, no pudimos seguirlo escuchando, está la señal un poquito como mala, pero de todos modos, para aquellos que lo quieran, pueden ubicarlo en Infopresidencia buscando a Holman Morris, con la nota unos minutos de su tiempo en esta mañana, y ahí pueden escuchar un poquito mejor la pequeña locución de 2.51 minutos sobre lo que él dice. Pero regresemos al punto siguiente. Entonces, en el momento de interponer la denuncia para proteger a los periodistas y colaboradores de RTBC ante la campaña de desinformación que se está presentando, Holman Morris afirmó que, entre comillas, en calidad de gerente del sistema de medios públicos, estoy en la obligación de preservar la vida, la honra y el buen nombre de los cientos de colaboradores de la entidad a quienes le debo en primera instancia. Cuando la señora María Fernanda Cabal dice de manera sostenida y sistemática que RTBC es un vocero del terrorismo, le están poniendo una lápida a todos nuestros colaboradores. Vale la pena recordar que en este momento tenemos 16 emisoras de paz en zonas de conflicto armado, donde están recibiendo amenazas, cierra comillas. Entonces la señora lo que está haciendo es lanzando como proyectiles para que a estas personas les hagan daño. Eso es gravísimo y son cosas que se deben inmediatamente detener. RTBC, en el marco de este gobierno progresista, ha definido claramente sus líneas editoriales: la defensa y promoción de la Constitución de 1991, la profundización de un Estado social y de derecho, así como el compromiso con una cultura de paz y de derechos humanos. Y hasta el momento, él lo ha cumplido. Entonces, ahí lo tenemos. Eso es lo que vino pasando hoy. Ahora bien, vamos para otro punto aquí. Por acá vamos a mirar un poco más. Luis Eduardo Montealegre. Luis Eduardo Montealegre. Ay, no, espérate un momentico. Ex fiscal Luis Eduardo Montealegre. Vamos a mirar acá. No salió acá. Va. Entonces, esos son los hechos que en este momento acontecen y que en este momento está pasando. Esta es la Plaza de Bolívar, esta es la cantidad de gente que hay en este momento. Aquí hace 6 minutos, dice, llegó el presidente Petro Gustavo a la Plaza de Bolívar y así es recibido. Ahí está. Gloria Flores, senadora. La alegría del pueblo multicolor se toma en las calles en defensa del cambio. Defendemos la pensión de millones de abuelos y abuelas. Ya nuestro presidente Gustavo Petro, los que quieran echar para atrás la transformación de Colombia no pasarán.
Entonces ahí podemos ver. Siempre he visto que las marchas del progresismo son marchas de alegría, tambores, qué bonito, qué bueno. Yo he estado en algunas de ellas, entonces es muy súper apreciable. Aquí tenemos al exfiscal Luis Eduardo Montealegre y vamos a escuchar un poquito esta locución acá que es de 1.56. Espérate a ver acá. Listo. Entonces escuchemos. Holman Morris, director de RTBC, es decir, la televisión y radio pública de Colombia, acaba de formular una querella, una denuncia penal contra María Fernanda Cabal por los delitos de injuria y calumnia. Desde hace varios meses, María Fernanda Cabal, miembro de la oposición y de la ultraderecha colombiana, ha venido desplegando una campaña de difamación, de deslegitimación de las noticias y la actividad de RTBC. En concreto, ella ha atentado contra la libertad de prensa y básicamente ha lanzado expresiones injuriosas al querer vincular el ejercicio legítimo del periodismo, la libertad de comunicación, la defensa de la paz, la defensa de los sectores sociales como uno de los contenidos importantes e institucionales de RTBC y los ha querido ver como un favorecimiento al terrorismo. Para ella, los defensores de derechos humanos, la consolidación de la paz en Colombia, la publicación de contenidos que favorecen a grupos menos favorecidos y la consolidación de la paz en Colombia es favorecer el terrorismo, es favorecer a las FARC. Además, a raíz del anuncio que RTBC hizo hace ya varias semanas en el sentido de que esas expresiones ameritaban una denuncia penal, ella dice que se siente víctima de una violencia de género. Falso, porque el hecho de anunciar una denuncia penal legítimamente contra una persona no puede entenderse como una violencia de género. Bien, entonces ahí lo pudimos ver. Entonces, con esto, la señora queda Holman en completa director, evidencia y no hay manera de que se pueda hacer algo, entonces es tremendo. Bueno, amigos, amigas, ahora aquí, bueno, en una última parte, bueno, que sería de esto, lo menciona Álvaro Forero Tascón. Dice, el hundimiento de la reforma pensional mostraría que el sistema político no logra hacer reformas sociales ni necesarias, ni moderadas, ni con gobiernos de derecha ni de izquierda. Eso es malo para el país y para la oposición. La parálisis empujará hacia cambios más radicales. Entonces, ahí está. Bueno, no siendo más, amigos, amigas, eso es todo. Bueno, ya con esto ustedes quedan más que documentados de lo que está pasando. Entonces, simplemente les cuento que estaremos haciendo seguimiento de todo lo que pase con esta denuncia que interpuso hoy el gerente de RTBC, Holman Morris, con su apoderado Luis Eduardo Montealegre. Y yo creo que tenemos que agradecerle a Dios muchísimo que nos escuchó, que al fin le hubieran puesto un tate quieto a esta señora porque terrible. Nos vemos en un próximo video y muchas gracias por estar aquí acompañándome en sintonía. Gracias y que tengan una feliz tarde. Hasta pronto.